mujeres les gusta que las amen, que la respeten, que el esposo tome autoridad espiritual, que es el sacerdote. También les gusta, o nos gusta el romanticismo, ¿verdad? Que haya algo de romanticismo en nuestra vida. Nos gustan los regalos, que no las rechacen en la intimidad, pasear, tener una autoridad que no abusa, los detalles, fidelidad, ser las únicas, que les hablen al oído, que no les falte nada, ni ropa, ni zapatos, ni bolsa, ni pagos necesarios, que no vivir y ser corona de su marido, como dice Proverbios 12:4, y esto significa que el marido trae una corona en la cabeza, y eso significa que todo el mundo la puede ver, esa corona. Entonces, ser corona de su marido, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, el marido se pone la corona, la luce, la presume, no se avergüenza de ponerse la corona. Entonces, la mujer virtuosa debe ocupar ese lugar, ¿no? Que el rey, que es su esposo, traiga la corona, pues, no la que se toma, ¿verdad? La otra. La coronita. No la coronita. Bueno, pues el tema del sacerdote es algo muy importante porque estamos hablando que el matrimonio es algo espiritual. Dice la palabra que nos hacemos una sola carne, pero también nos hacemos un solo espíritu. Por eso dice que cuando nosotros nos hacemos una sola carne, o sea, en nuestra relación íntima, también nos hacemos un solo espíritu. Por eso el adulterio está muy, muy prohibido por Dios, ¿no? Porque la persona se hace un espíritu con aquella persona con la que va. Entonces, a veces hay muchos espíritus ahí porque se está yendo con diferentes personas. Entonces Dios viene a enderezar nuestra vida y nos pide que haya justicia en nuestro matrimonio. Quiere decir que nos ajustemos a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de justicia, quiere decir que hay un rey que hace justicia, y ese rey es Cristo Jesús, que vino a justificarnos en la cruz y que nos vino a ser reyes y sacerdotes para su gloria. Entonces, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote, dice la palabra que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote de sacerdotes y Él es el que vino a representar como único sacerdote a salvarnos. Esto viene en Hebreos 5:1. Que dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta es una función sacerdotal, presentar ofrendas al Señor y también sacrificios por los pecados de los demás. Aquí estamos hablando como sacerdotes, hacer esto en nuestra familia, en nuestra casa. Tenemos que estar al frente, tenemos que ser los hombres la autoridad espiritual para presentar el sacrificio y las ofrendas por los pecados, pues, de nuestra familia, ¿no? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que un sacerdote aquí en la tierra está lleno de debilidad, dice, y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados. Entonces, el único sacerdote que es el sacerdote de sacerdotes, el cual vino a dar su vida sin pecado, es Cristo Jesús. Porque dice que Él es el único que vino y dio su vida como ofrenda, como sacrificio, una sola vez y para siempre.
Entonces, la función del sacerdote, ¿qué diríamos que es en el hogar? Sacerdote está hablando de gobierno. Los sacerdotes antes, los profetas y sacerdotes eran los que gobernaban el pueblo de Israel, pero después ellos quisieron rey como las otras países, y entonces pues pusieron un rey. Pero cuando hablamos de sacerdote hablamos de gobierno conforme a la palabra de Dios. Entonces este gobierno refleja en la casa el carácter de Dios. O sea, cómo debe ser un sacerdote, una guía espiritual, la cabeza, la autoridad de la casa. Tiene que haber un carácter de Dios, por ejemplo, el orden, que es el marido, el esposo, el que está encargado de esa cabeza, en poner en sujeción a su familia en orden, desde la casa hasta los hijos, que haya un orden, y Dios se lo pide al varón, porque el varón es la cabeza y es la autoridad. Entonces Dios, inclusive hasta para crear el mundo, lo hizo en orden. El primer día hizo una cosa, el segundo día hizo otra cosa, como Él supo que era lo mejor hacer. Luego hizo al hombre, luego hizo a la mujer. Entonces en todo este universo tenemos un orden. Eso refleja a Dios. Entonces el sacerdote debe de tener también esta personalidad de Dios, que es orden, poner orden en su casa, orden en su trabajo, orden en las cosas por las que Él está en autoridad. También el gobernar, el gobierno de la casa, refleja la justicia. Y la justicia está hablando de padres que son justos con la esposa, que son justos con los hijos, que hacen lo que Dios haría en su lugar, que no están abusando de su autoridad, que no están abusando de la autoridad que hay sobre los hijos para faltarles al respeto, para estarlos exasperando, como dice la palabra. Igual para la esposa, hay una justicia, una protección, que hay un respeto hacia la esposa también, que no se abusa de la autoridad que el varón tiene. Bueno, yo sé que mi esposo le está hablando a las mujeres también, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar lo que me dio el Señor sobre el sacerdote. Otra característica del sacerdote es protección. Entonces el sacerdote de la casa es el que protege, es el que está sentado a la puerta, es el que sabe a qué hora llegan sus hijos, es el que sabe qué necesita su esposa, qué necesidades emocionales tiene, es el que está a la puerta, el que está protegiendo la provisión, el que está protegiendo que nada falte, el que está protegiendo todo lo que su casa necesita. Esa es una función también sacerdotal, el proveedor, el que protege. Y otra es el que corrige, el que está sobre autoridad, es el que corrige las cosas que se empiezan a desviar en su casa. A veces se tiende que el varón le deje mucho a la esposa porque no está el papá, y la esposa, mientras no esté el papá, tiene que llevar la dirección, pero realmente es el padre de familia el que al final de cuentas Dios le va a pedir a él si cumplió la función sacerdotal, si cumplió con la justicia en su casa, con la protección, con la provisión. Entonces esto de la corrección es bien importante, porque si tenemos un padre en casa que es justo, un padre que protege y que cuida y que aparte corrige, no es un padre solamente que corrige, pero es un padre que está cumpliendo todas las funciones al mismo tiempo y que Dios le ha dado autoridad. Entonces, si los hijos empiezan a ir por un mal rumbo o empiezan a desobedecer, etcétera, es el padre que tiene la mayor responsabilidad de poner la corrección. Y esta corrección incluye enseñanza y disciplina, porque no se vale disciplinar sin enseñanza o instrucciones antes, ¿verdad? Que el niño no entienda ni por qué le están corrigiendo, sino que la enseñanza de un padre
y la instrucción de un padre, y todo esto tratamos de hacerlo juntos, pero al final sabemos que el varón es la autoridad, es la cabeza de su mujer. Entonces, aquí tenemos que ver que esta corrección está hecha en justicia, porque el niño fue avisado, o el hijo ya más grandecito fue avisado de no hacer aquellas cosas o de no desobedecer, y le llega la corrección. Muchas veces queremos corregir sin haber instruido, sin haber enseñado, y entonces ya se entra como en un abuso de autoridad, porque el hijo no sabe cómo de repente le llegó el castigo y la corrección, porque antes no hubo instrucción. Entonces tenemos que pasar ese proceso de enseñanza e instrucción para que después venga la corrección, porque si no, no es justo. No se vale que haya corrección y que nunca dedicamos el tiempo a enseñar a nuestros hijos, a protegerlos, a educarlos en el camino del Señor, nunca les leímos la palabra, etc. Lo que yo veo de muchas mujeres que llegan a consejería, que cuando no tienen un esposo que es sacerdote, es un anhelo de ellas que el esposo sea la cabeza espiritual, porque a veces ellas son las que se tienen que encargar de levantar, ándale, vamos a la iglesia, y ándale, vamos a leer la palabra en la noche, oye, ven, vamos a orar por los niños, tiene un problema, aconséjalo al hijo, etc. Entonces nos encontramos con que a veces es la mamá la que está haciendo todo, pero la verdad, la responsabilidad va a venir a caer exactamente sobre el padre, lo que le corresponde, y la madre, lo que le corresponde. Entonces, un buen sacerdote es el que enseña a sus hijos en la palabra de Dios. A veces no tenemos todo el cuadro completo de cuál es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero la responsabilidad es más del padre de enseñar la palabra de Dios. Cuando no hay padre, entonces la mamá se encarga. Cuando el padre está ausente, la mamá se encarga. Pero el padre, imagínate que te vean tus hijos, que tú les llamas, que oras con ellos y que dicen, antes de acostarnos vamos a hacer una oración, vamos a platicar. Nosotros lo hacíamos así con nuestros hijos. Antes de ir a la cama, vamos a cenar, luego platicamos tantito, y cómo te fue en la escuela, qué viste, qué dijo el maestro, y teníamos comunicación con ellos, porque de repente nos vamos a encontrar ahorita con una generación desconectada. Aunque sean chiquitos, ya están desconectados porque están con los aparatos del iPad y todo, ¿verdad? Y aparte ellos están viendo y tienen conocimiento de cosas que a nosotros todavía ya no estamos en esa onda. Entonces nosotros como padres no nos podemos desconectar de nuestros hijos. Tenemos que apagar todo y tenemos que tener esos momentos, que hacer el tiempo para dialogar con ellos. Y es muy importante todos juntos, porque ahí se aprende también el respeto. Bueno, todos quieren hablar al mismo tiempo, no, primero pues va a hablar fulanito, a ver, dinos qué pasó, cómo te sientes. Entonces se hace una unidad en la familia que es provocada por el sacerdote de la casa. Entonces la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy, para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios nos está mandando hoy. Dice, estarán sobre tu corazón, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de estar empapados de la palabra de Dios. Desde que te levantas, ya estás pensando en Dios, ya estás leyendo la palabra temprano, etc. Esa es la función del sacerdote, porque ellos tenían que llevar al pueblo al conocimiento de la palabra, tenían que llevarlo a la presencia de Dios, tenían que ser los que organizaban todo. Entonces es el padre el responsable de ser ese sacerdote, el que convoca a su familia, el que se da el tiempo, porque si no, no va a existir. Entonces cuando la cabeza
toma el tiempo para enseñarle a los hijos, pues para la mujer es un descanso, ¿no? Que hay una autoridad espiritual en mi casa, que todo se está gobernando en el orden de Dios y hay bendición. Hay bendición para la esposa, hay bendición para los hijos. Entonces, tenemos que ver que el sacerdote tiene que estar enseñando la palabra de Dios. Muchas veces con ir a la iglesia decimos, bueno, pues ahí los domingos le enseñan, pero no es los domingos, es tu vida toda la semana como sacerdote, dando ejemplo, testimonio, el trato, lo que se maneja en la casa, y el domingo van a ser reforzados con una enseñanza dominical, pero tú como padre te tienes que sentar con ellos, tienes que abrir la Biblia con ellos, tienes que leer historias con ellos, y luego esas historias aterrizarlas a la vida diaria. Cuando lees algo que está hablando de desobediencia, pues la aterrizas a la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y dices, por eso nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a los padres, porque el que obedece a sus padres tiene larga vida. Entonces, todos los valores empiezan en la casa y el sacerdote es el encargado, es el rey, es el sacerdote, es el que lleva la autoridad. Entonces, no podemos dejarle esa autoridad a la esposa totalmente, o no podemos dejar la autoridad a la iglesia. Nosotros tenemos ahí situaciones que nosotros decimos, voy a hablar con los padres, pero yo ya no me hago responsable. Si los padres les están dando permiso y yo ya les avisé que no conviene y todo, la responsabilidad es de los padres. Porque a veces les dejan andar de novios muy chiquillos y andar solos en el carro y todavía ni tienen carrera ni nada con qué mantener a esa persona y ya andan de novios y luego andan con uno y andan con otro, se vienen las situaciones difíciles. Entonces, el responsable de todo esto es el padre de familia. Que el papá y la mamá estén de acuerdo en lo que les están enseñando a los hijos. El valor de guardarse, el valor de esperarse, el valor de no estar en relaciones antes del matrimonio. Todo esto se tiene que platicar en familia. Y todo lo que se aprende en la casa es lo que luego se va a hacer en la escuela. A lo mejor un niño que no respeta a sus maestros es que tampoco respeta a sus padres, porque no ha aprendido, no se le ha enseñado, no se le ha corregido, no se le ha instruido. Entonces aquí es muy clara la palabra cuando dice que estarán sobre tu corazón. Ahorita en la otra plática hablamos que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Tu corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque lo que tienes en el corazón es lo que habla tu boca. Entonces, si tú estás en el corazón frustrado, estás lleno de groserías, de violencia, de todo, eso es lo que va a salir en tu casa. Pero si en tu corazón está el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, de ese corazón va a salir el fruto y es lo que van a estar aprendiendo tus hijos. Y te digo una cosa, el padre da la identidad a las hijas. Hijas que no tuvieron una buena identidad con el padre, después andan buscando identidad con otros hombres o con personas mayores como un padre. No sé si han visto esos casos, que no tienen la identidad correcta. Luego no tienen la identidad con Dios porque tuvieron un padre que abusó verbalmente, con violencia, psicológicamente. Entonces su relación para con Dios, como él representa a Dios, a Cristo, y la esposa representa a la iglesia, entonces al no tener una buena relación con el padre, estamos estorbando su relación con Dios. Por eso el padre es tan importante, la figura del padre. Cuando algunos niños no tienen papá, les decimos a las mamás, busquen una figura paterna. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, el pastor, pero que el niño siempre tenga contacto con una identidad paterna, masculina.
porque es indispensable para los hijos, la identidad con el padre. Yo me acuerdo hace unos años que fuimos a Israel y pues nos toca un sábado que es el Shabbat para ellos y andamos nosotros visitando ahí Jerusalén y todo y vemos a los papás y no las mamás. No sé quién ha ido o quién ha visto, pero los papás judíos cumplen este versículo. Entonces andan en la calle con sus hijos, vimos niños bien arregladitas, las niñas, los niños, el señor con su kipa y los niños no sé de qué edad ya la ponen, pero él anda con sus hijos de la mano y va y le enseña y les habla de Dios y les cuenta historias. Entonces nosotros estábamos en el mirador donde se ve toda Jerusalén y pues la historia de ellos ha sido triste en muchas ocasiones, pero los niños y la historia de Israel se va pasando de generación en generación. Entonces nosotros veíamos a los papás con sus hijos y los veíamos que señalaban y le decían, mira, ahí está el templo de no sé qué, acá está el lugar donde hacían esto, donde fue destruido, donde luego llegó otra vez el pueblo de Dios tal año a esta región otra vez, a Jerusalén. Entonces veíamos señores con carriolas y otros dos chiquitos, pero él solo con la carriola y los otros dos chiquitos caminando por la calle, porque es el día que le toca a los papás andar con sus hijos y hablarles de Dios. Entonces, ¿por qué crees que esa religión de ellos, esas tradiciones de ellos no se han perdido? Porque la han pasado de generación en generación. Si cuando ellos fueron esclavos se quemaron todos sus libros. Después cuando hubo el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pues tampoco ellos tenían dónde coger y leer y todo. Entonces es a través de hablar con ellos. Entonces hay que preguntarnos hoy, ¿estoy hablando con mis hijos? Y nos preguntamos en esta tarde, ¿qué tanto tiempo hablo cada día con mis hijos? ¿Qué tanto tiempo de esa horita que los veo los estoy regañando? Los estoy empujando a que hagan, a que no hagan, a corregirlos. ¿Cuánto tiempo pasamos un momento en armonía? Esa armonía es creada por el sacerdote, porque es la cabeza y lo que él diga se hace en la justicia de Dios. Porque hay muchos que dicen, es que aquí yo soy la cabeza, aquí yo mando, aquí te sujetas. Pero creo que es el único versículo que han leído. Porque hay otros que dicen que trates a tu mujer como vaso frágil, que ella es corona tuya, porque tú eres el rey, pero ella es la corona. Un rey sin corona, pues no parece rey, le falta la corona. Entonces, pues los varones deben de ser esos reyes que traen la corona puesta, que tienen una esposa, que son fieles, que no mienten, que hacen lo que Cristo dice en su palabra. Dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué es sabiamente? Pues es tratándolas bien, es amándolas. Parece que la palabra habla de amor y respeto, que la mujer necesita mucho amor y el hombre necesita mucho respeto. Pero la verdad es que el hombre y la mujer necesitamos las dos cosas. Yo quiero que me ame mi esposo, pero quiero que me respete también. Que me hable como le hablaría a otra persona con la que está quedando muy bien. Y que no venga a la casa a todas sus frustraciones y a ese abuso de autoridad. Entonces, ahorita hay mucha delincuencia, ahorita hay mucha drogadicción, ahorita hasta los valores están cambiando, pero ¿sabes tú lo que es el homosexualismo? Es un problema psicológico que se llama falta de identidad. Porque no puede ser que un hombre se vea mujer. No puede ser que un hombre con todo su cuerpo de hombre quiera ser mujer. Ahora se ve normal, pero es un problema psicológico. Yo soy psicóloga. Y aún los psiquiatras de hoy en día
los que conocen este problema de identidad, antes iban al psiquiatra para que les dijera, mira tu cuerpo, tú eres hombre, no tienes por qué tener ese problema, así Dios te creó, y trabajaban con ellos para que se ubicaran en su realidad de que son hombres. Ahora, al contrario, van y les dice, no hay problema, ya no es problema esa falta de identidad. Ahora es, claro, pues si es lo que te gusta y lo que tú sientes, tú cámbiate para el otro lado, cásate con un hombre. Y ahora esos son los consejos que se dan. Entonces, volvemos a ver la importancia de estar conectados con la palabra de Dios y estar enseñando a nuestros hijos. En Monterrey ha habido unas cosas tremendas no sé si oyeron en una escuela que un niño sacó la pistola y empezó a disparar. Y resulta que alguien muy cercano estaba en ese salón. Y cuando se ponen a investigar a los padres y todo, pues los papás estaban sorprendidos, no podían creerlo, no conocían a su hijo. Entonces, no sé si vieron un video que salió de un niño regio, más o menos de la edad de él, que hizo una canción. ¿Sí la vieron? Que dice, papá, fíjate más en mí, papá, quiero que sepas dónde ando, papá, revísame la mochila antes de irme a la escuela. O sea, créeme que los niños están pidiendo por una autoridad, están pidiendo por límites, porque los límites que nosotros les ponemos a nuestros hijos es como un río que viene con mucha fuerza, pero tiene límites y no se sale. Pero cuando no tiene límites el río, entonces va a inundar la ciudad y va a hacer unos estragos espantosos. Entonces esos son los hijos que no tienen límites, que no tienen autoridad, que tienen una autoridad muy débil, que no se atreven a enseñar, a instruir y a corregir. Entonces los valores están cambiando, los principios no van a cambiar nunca de lo que viene en la palabra de Dios. Y acaba de haber otro muchachito en una escuela del gobierno, también en Monterrey, que sacó un cuchillo y le dio a la maestra, no la mató. Entonces, imagínate que si los padres tomaran la responsabilidad, enseñaran la palabra de Dios, como dice la palabra, como dice Cristo. Si practicamos en la casa, no en la iglesia, muchas iglesias se acaban porque lo que se practica y se habla en la iglesia no se practica fuera de la iglesia. Entonces son como dos personalidades diferentes. Entonces los jóvenes que están llegando ahorita apasionados al Señor son aquellos que ya quieren algo auténtico. No quieren estar viendo que, ay, en la iglesia lo vi levantando las manos y todo, y acá me lo encontré con alguien más. O sea, eso que estamos educando a nuestros hijos es algo que está afectando la sociedad. Hay un abandono del padre, hay una ignorancia de la palabra de Dios, hay un deseo no hay un deseo de estar en familia. Es, por ejemplo, nosotros vivimos en Japón e hicieron una entrevista a jóvenes japoneses que qué era el papá y la mamá para ellos. Entonces de la mamá dijeron, pues la que nos prepara la comida. Y del papá, ¿sabes qué dijeron? El que nos da dinero. Ningún amor, ningún afecto por el padre. El padre, conocimos familias que se levanta tan temprano el papá que se va antes que los hijos se vayan. Luego llega tan tarde que ya los hijos están dormidos. Entonces había familias de niños que se comunicaban con su padre por medio de cartitas. Ahora a lo mejor se pueden mandar WhatsApp o algo, ¿no? Pero antes, en esa época nos decían que le dejaban una cartita al papá ahí en la cocina donde iba a tomar algo para decirle algo al papá. Y entonces el papá le contestaba y lo dejaba también ahí para cuando se levantara el niño. Entonces es una ausencia de padre que mucha gente ha llamado a Japón, que es una nación amoral,
Porque existe la palabra moral, inmoral y amoral. ¿Y qué es amoral? O sea, no existe. Entonces las niñas desde jovencitas que no ven a sus padres, que no tienen enseñanza, que no tienen nada, ya a los 13, 14 años, como quieren dinero y no les alcanza a comprar, se prostituyen. Y son niñas normalitas de la escuela, de todo. No creas que son tipo de mujeres malas. Entonces a muy temprana edad empiezan con ese tipo de cosas, por el dinero. Ay, pues si me quiero comprar esto y no tengo dinero, pues yo sé cómo conseguirlo. O sea, no tienen ninguna moral. Al tú infringir lo moral, pues te haces inmoral. Pero ellos no están infringiendo nada porque no se les enseña nada. Y los valores de Buda no saben nada, no conocen nada, y son amorales. Entonces la verdad que lo que nosotros vimos allá es una falta de identidad con el Padre, que los valores y la moral está por los suelos. Entonces a nosotros Dios nos está permitiendo conocerle ahora, no importa cuántos años tengan tus hijos o de matrimonio, para alertarnos y ponernos al tanto de cuál es nuestra responsabilidad. Si el hombre cumple su responsabilidad y la mujer también. Yo ahora hablamos con parejas jóvenes y las chicas jóvenes con niños chiquitos se sienten presionadísimas porque el marido les dice que tiene que trabajar y viven bien. Pero es que si no produce, como que no están aquí en la corona del marido. Si no trabaja. Y ¿sabes qué? Vamos a acabar más pronto compramos la casa, más pronto compramos el carro. Y yo veo, hay casos que es necesario, pero hay casos que no es necesario. Entonces se ha obligado a la mujer a tener un valor que si trabaja y produce, tiene un estatus y un valor bueno. Pero si no produce y no trabaja, está incómoda. Porque ahora para ellas estar todo el día en la casa cuidando niños no produce nada. Y yo quiero decirte que produce los mejores frutos en tu vida. Porque cuando tus hijos crezcan y los veas, te vas a lamentar de no haberle dedicado el tiempo. O cuando crezcan y veas que andan en los malos caminos, vas a estar de rodillas todo el día. Mejor estate ahorita de rodillas, orando por ellos, guiándolos, enseñándoles. Porque la función sacerdotal es muy importante. Esa cosa que se ha hecho del feminismo, ¿verdad? Que el hombre es igual que la mujer y no quieren entender los valores de Dios. Que la mujer está al mismo nivel que el hombre y que los dos son cabezas. Pues es como sería un animal con dos cabezas, muy feo, ¿verdad? Entonces el hogar solo tiene una cabeza y esa cabeza es el varón. Pero tienes a tu lado una ayuda idónea que Dios te la ha regalado para que trabajen en equipo. Inclusive desde el jardín del Edén, Dios dice que llamó a Adán y Eva, los juntó, hizo una junta y les dijo: fructificad y multiplicados y llenar la tierra, y yo os doy autoridad sobre toda cosa que existe, sobre todo animal que se mueve, etc. Entonces Dios no dijo nada más: a ver, Adán, ven y tú vas a hacer esto y esto y esto. Les habló a los dos para trabajar juntos, extender el reino, pero luego cayó el pecado, ¿verdad? Pero al principio esa no era la voluntad del Padre. Desde el principio están los mandamientos del matrimonio, ¿verdad? Que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces, todo eso se ha perdido. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese feminismo que están igual el hombre y la mujer? Es que ahora hay una autoridad tan grande en la mujer que le quita autoridad al hombre, ¿verdad? O el hombre no la toma y la tiene que tomar ella.
porque hay ignorancia de cómo hacerlo y hay ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vienen a veces también los matriarcados. Ahí en Japón, enfrente de la casa donde vivía mi hijo, en Tokio, había una pareja que ella era alemana, una grandota así, pero bien inteligente y bien poderosa, ¿no? Y el muchacho era un muchacho pues así bajito del Ecuador, muy diferente a ella, ¿verdad? Él era morenito, ella era güera, él era chaparrito y él era grandote. Y dije, oye, pues ¿cómo se aman de veras, verdad? Porque dos culturas diferentes, todo tan diferentes. Pero es como que hubo un acuerdo que se casaron, pues para tener hijos, tuvieron 2, pero él iba a ser encargado de la casa. Entonces cuando mi nuera necesitaba algo o él necesitaba algo, se lo iba a pedir a mi nuera y decía, ¿y tu esposa? No, es que ella es la que trabaja y yo soy el que estoy en la casa. Pero tampoco se veía nada raro, ¿verdad? Pero él era el encargado de los hijos, los llevaba a la escuela, hacía las tareas, luego los llevaba al parque, al deporte, y ya en la noche llegaba la mamá. Entonces, esos valores están cambiando. Y nosotros tenemos que tener cuidado de tomar la autoridad que nos corresponde, porque las mujeres nos sentimos protegidas. O sea, el que yo me sujete a mi marido con un hombre que se parece al Señor y hace las cosas como el Señor, a mí no me cuesta sujetarme. Al contrario, yo me siento que pertenezco, yo me siento que Él es mi autoridad, que Él me protege, que Él me quita todo lo que me pueda venir a atacar, que Él ora por mí. Entonces, hay un mal entendimiento de lo que es el sometimiento. La mujer no se quiere someter y el hombre dice te sometes a la buena, ¿verdad? O a la mala. Entonces, está mal enfocado porque solamente se basan en 1 o 2 versículos. Pero la sujeción es importante, porque al hombre es al que primero se le va a pedir cuentas. Entonces, la palabra de Dios es ese lugar donde nosotros debemos de sacar todo lo que necesitamos, el conocimiento, la forma de hacerlo. Yo dejé todos mis libros de psicología y ya todos están compensados en la Biblia. Y ese es un libro con el que yo aconsejo. ¿Por qué? Porque he visto resultados. Si no, pues ya tenemos 34 años en el Señor, pues yo ya hubiera dejado la Biblia si no veo nada. Pero doy testimonio de que Dios es verdad, que su palabra es verdad, que lo que dice ahí es verdad, y que si tú la pones por obra, Dios te bendice. A lo mejor nos hemos equivocado, pero podemos volver a empezar, podemos interesarnos en qué tengo yo que hacer como varón. Por ejemplo, otras cosas que vemos en la primera causa de divorcio que estamos viendo, la estadística marca el número 1, problema económico, y el número 2, problema sexual, para divorciarse. Empiezan pues para andar con otra mujer, y acá porque pues no me da lo que yo necesito, no hay dinero, vivo así, y de veras tenemos una pareja que ya casi se divorcia últimamente por eso. Porque el esposo le pidió de apretar un poquito la economía para poner una empresa, y pues nada más dando la empresa pues les iba a ir mucho mejor. Pero ella dijo, no, yo tengo que traer dinero en la bolsa y necesito traer dinero para el salón y dinero para esto y dinero para el otro. Empezaron los problemas gruesos. También es que no me dan nada. Te pido 200 pesos para esto y no me los da. A veces para la piñata de un niño me quiere comprar un regalo con 20 pesos. Y no es que sea de Monterrey, es que está poniendo una empresa, ¿ve? Y está organizando su dinero. No sé si hoy les enseñó Raúl a cómo organizar su dinero. Entonces, el problema económico es el primero en causa de divorcio. Entonces, como varón, hay que saber organizar las finanzas para que no falte nada, o para ahorrar, para invertir, etcétera. Pero que no se haga un problema que vas hasta el divorcio, porque si no la mujer le pide al papá, porque no me da.
Entonces el papá le da y dice, bueno, mijita, este carro es para ti, pero para ti, que no lo vaya a tocar ni a manejar fulanito, porque es para ti. Y esta casa es para ti, y el día que te enojes con él se puede salir y tú te puedes quedar aquí. Ay, papá, es que no tengo dinero y tengo una boda y que, tenga, mija, para el vestido. ¿Qué está pasando con eso? Dice un dicho que el que paga manda. Entonces, si el papá empieza a pagar todo, empieza a pagar colegiaturas, empieza a pagar la ropa de los niños, empieza a darte el carro, empieza a darte todo, estamos hablando de dinero, del dinero que no te da el esposo. Entonces tú, si el papá pide algo, ¿cómo se lo voy a negar, mi amor? Mira todo lo que nos ha dado. Pero es que así no es. Pues lo siento, pero es mi papá. Y él paga, y él paga. Entonces vienen los problemas familiares por intervenciones de los padres. Hay muchas razones y cosas por las que intervienen los padres, pero el problema de lo económico, que el padre ya para cierta edad pues ya hizo sus negocios, ya es solvente, a veces le sobra el dinero y puede darle a los hijos, ¿verdad? Entonces se crea un problema muy grande. Entonces el que provee para la casa principalmente es el esposo. Y yo creo que una mujer que respalda a su esposo con el ánimo, con tener la casa en orden, con sus hijos, con todo, es un hombre que trabaja, que le echa ganas y yo no digo cuando hay una necesidad que tiene que trabajar la mujer, porque pues si no, no alcanza, no hay comida, no hay escuela, no hay nada. Pero cuando es nada más por realización, yo creo que nuestro lema sería, yo me realizo estando con mis hijos, me gozo estando con mis hijos. Me gozo enseñándoles, me gozo llevándolos, trayéndolos, que aprendan, haciéndoles sus fiestas de cumpleaños, o sea, ya todo eso ha cambiado, ya no hay tiempo, y el tiempo es valioso. Podrás tener mucho éxito, pero si estás descuidando la familia, el éxito puede esperar, pero tu familia no puede esperar. No puede esperar porque si no empiezas ahorita a instruirlos y a darles testimonio y ejemplo, los vas a perder. Los problemas de redes sociales, no sé si ya les han hablado de eso, pero hemos tenido muchos casos de parejas jóvenes que se empiezan a enredar con una exnovia o con una amiga, con una no sé qué que se encontraron y empiezan saludándose y tienen su clave secreta y bla bla bla, y han venido con esos problemas que dices tú, no están firmes en la palabra. Acuérdate, a la mujer le gusta ser la única, le gusta la fidelidad del esposo, así como el esposo pide fidelidad. Hay un versículo que me encontré en Primera de Tesalonicenses 4:3 que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay muchas partes donde dice cuál es la voluntad de Dios, pero aquí es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que empieces a dejar el camino malo y que vayas rumbo a la santificación, a hacer lo bueno, a pedir perdón a Cristo, a ser como Él, a dejar todo lo que fruto de la carne, a caminar en el Espíritu. Entonces dice, esa es mi voluntad, es tu santificación. Dice, que os apartéis de fornicación. El pecado sexual para Dios es importante, ahora para el mundo no es importante. Dice, no, pues es que nos quieren quitar todo, yo por eso no, nada con Dios, no voy a la iglesia, nos quitan todo. Para ellos es quitarles todo. Pero ¿sabes por qué Dios lo dice desde el Antiguo Testamento? Y sigue funcionando. Es más, ahora hay más enfermedades venéreas que antes. Entonces, lo dice para protegernos y no para quitarnos. Porque todo lo que tú recibes cuando te casas es una libertad en todos los aspectos. Entonces, no tienes que andar por otros lados. Hay mujeres que han venido llorando con papiloma.
Y ese es un tipo de cáncer, que fueron contagiadas. Y estos amigos en un problema de enojo y de no sé qué, se enojó, se fue a la calle y ahí con la que se encontró, con una vez que salió, le trajo papiloma a su esposa. Entonces, aquí dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque somos coherederos juntos, los dos vamos a heredar el reino de los cielos, no podemos ver a uno más abajo que el otro. Pero dice, quiero que tengas a tu esposa, tu propia esposa, ya es propia, que hagas las cosas conforme al orden de Dios, no lo que enseñan ahora en las escuelas, que te puedes juntar y vivir con uno y luego si no funciona con otro, que ya no te cases. No es necesario. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo le empiecen a enseñar todo eso? Que ya lo están enseñando en las escuelas. El tipo de matrimonios que hay ahora son como 4 o 5. ¿Qué les vas a decir? Pues mijito, pues si ahí dice, te lo está enseñando el maestro. No, como sacerdote de la casa, eso implica algo espiritual. Es como la niña de anorexia, una jovencita que tenía anorexia y luego sanó, vino conmigo, yo estuve hablando con ella y me dijo, Adriana, cuando yo me veía en el espejo, veía un diablo ahí que me decía, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Es que la verdad se están muriendo de flacas, se les ven todos los huesos y se siguen viendo gordas. Y no es cierto, es una falta de identidad con su propio cuerpo, es una mentira del diablo. Luego la mamá la lleva a unas terapias para anoréxicas y dice, no, ya con esto que vea todas cómo parecen calaveras, me va a decir, mamá, ya quiero comer. Pues ¿sabes cómo salió de esa terapia? Mamá, están todas guapísimas. Y están así que se les juntan las costillas y el hueso, horribles. Es un espíritu como el del homosexualismo, que es, pero le dicen que no es. Entonces, padres, tenemos que luchar espiritualmente por nuestros hijos, porque allá afuera los van a estar convenciendo, atacando. Antes era hasta la universidad, ¿verdad? Que se alocaban. Pues ahora, desde la primaria les están enseñando todas estas cosas. Y si tú conoces la palabra, solo le vas a decir lo que dice Dios, no lo que tú piensas, porque tú puedes cambiar de opinión. Entonces, es necesario que tengas a tu propia esposa en santidad y honor. ¿Qué es honor? Darle honor a una persona. Es reconocerla, apreciar lo que hace, lo que dice, darle un honor importante. Es la persona más importante que tienes en tu vida. Es la persona más importante que está a tu lado para darte un consejo. Es la persona más importante que tienes a tu lado, donde tienes la libertad de Dios para no salir a pecar a otro lugar con otra persona. Tú tienes todo con la ayuda idónea, es un complemento. Entonces, como varones que estamos guiando la casa, nosotros traemos cosas a la casa que no nos damos cuenta y tenemos que cuidar lo que traemos a la casa de allá del mundo. Como sacerdotes no voy a permitir que nada espiritual venga a mi casa. Y yo le voy a enseñar a mis hijos que Dios hizo un hombre y luego le faltaba algo para complementarla, hizo una mujer, no hizo otro hombre. No hizo a una abuelita para que lo cuidara, una mamá, un bebé para que se entretenga. Le hizo una mujer a su medida. Eso díselo a tus hijos. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios pide. Y eso nunca va a cambiar. Dice, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Los gentiles que no conocen a Dios no tienen en honor a sus esposas. Las maltratan, les obligan a hacer cosas que no quieren hacer. Tengo casos de personas que están en pornografía y traen a la casa cosas que no son de Dios. Y ese es el pecado de la concupiscencia, pasión de concupiscencia con tu esposa. Y la esposa con el esposo, porque ahora se ve de los dos lados, ¿verdad? Pero aquí les está hablando a los hombres, porque les está diciendo que tengan a su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Se nota cuando una familia no conoce a Dios, cuando no tiene sacerdote en casa, cuando no tiene autoridad espiritual en casa, no tiene enseñanza de la palabra. Los hijos hacen todo lo que quieren y no hay quien los dirija. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pues tu primera hermana es la que vive contigo, ¿verdad? Y no debes agraviarla ni engañarla, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y yo creo que tanto los hombres como las mujeres debemos estar buscando la santificación para tener familias que aman a Dios y que honran a Dios y que bendicen a Dios. Entonces, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un varón que es fiel en todo, como lo leímos aquí, que te guardes, que no andes allá, sino que guardes a tu esposa. Entonces, si tú lees la palabra, vas a saber lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Entonces, si hay alguien que tiene que corregir algo en su relación matrimonial, en cuanto a darle honor a la esposa, en cuanto a ser fiel con ella, en cuanto que ella sea la persona que tú admiras y presumes como una corona, pues empieza hoy. Ya lo pasado, pasado. Dios viene y nos hace una criatura nueva. Entonces, vemos también aquí que este sacerdote, que es el espiritual, el que hace oración por sus hijos, el que ora con la esposa, defendiendo a sus hijos, el que sabe interceder, porque un sacerdote es el que lleva la ofrenda para interceder por el pueblo. Entonces tú tienes que saber cómo interceder por tus hijos. Y si tú tienes comunicación con ellos y sabes lo que están pasando, entonces tú vas a orar específicamente, porque ya viste su libro, todo lo que dice, y vas a orar específicamente por lo que este niño está aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando en Puebla mis hijos estaban en el American School y había la fiesta de muertos y de Halloween, mi esposo y yo hablábamos con la maestra. Bueno, mi esposo estaba en el trabajo, pero estábamos los dos de acuerdo. Me tocaba ir a hablar con la maestra y decirle: maestra, lo siento, pero nuestros niños no van a participar en esas fiestas. Porque ¿qué es Halloween? Búscale en el internet los orígenes. ¿Y qué es el Día de Muertos? Hasta en el American School empezaron a poner altar de muertos y a hablar a los muertos parientes y a ponerles cosas de frutas ofrecidas, cosas de esas que nuestra palabra nos dice que no hagamos nada de eso, que no le hablemos a los muertos, que no los invoquemos, porque ellos no son los que van a venir otros espíritus. Entonces, papás tienen que conocer la palabra de Dios. Y luego, aquí en la iglesia es un granero y un lugar de instrucción donde se aprende a cómo orar por tus hijos, donde tienes que saber de guerra espiritual. Cuando un hijo está en peligro, lo están acechando a alguien, lo está llevando por otro camino, está empezando con la droga, tú tienes que saber las armas espirituales como sacerdote y interceder por ellos y quitarlos de las garras del enemigo, porque todo eso existe. Entonces, ¿qué tanto conocemos
como sacerdote, nuestra responsabilidad de intercesión, de oración, de guerra espiritual, de instrucción a nuestros hijos, de tener a nuestra esposa en honor, de amarla, respetarla, igual que a los hijos. Si no conocemos la palabra, no vamos a entender lo que es ser un sacerdote. Y en el caso del esposo, el sacerdote también es amigo de su esposa. Porque dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Los padres de familia tienen que ser amigos de Dios y tienen que ser amigos de su esposa también. Es una parte del compañerismo. Pero Dios dice que ya no te va a llamar al siervo porque Él ya te está revelando su palabra. Tú eres amigo de Dios. Y el amigo de Dios, Dios le responde. Dice Juan 15:17, y dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el sello de nuestra fe, de nuestra creencia en Cristo, es el amor. Dice, yo quiero que los demás vean cómo se aman entre ustedes. Yo quiero que los demás vean, mi pueblo, cómo se aman el esposo y la esposa y los hijos. Si no damos ese testimonio, nos tocó vivir en una cultura del Asia muy diferente. Cuando nos veían como familia juntos y ya los hijos grandes, así adolescentes y todo, y nos veían juntos caminando por el centro, nos parábamos a un taquito japonés, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El Nikuman. Y ahí parados en el hielo, ¿no? Y todo, y pasaban los japoneses y se nos quedaban viendo así. ¿Con sus hijos? Sí. Oh. ¿Por qué andan con ustedes? Pues porque estamos conviviendo como familia. Oh. Yo también, amigo. Porque ellos también quieren tener eso. Una vez andando en Japón, mi esposo y yo andamos por el centro, pues romantiqueando, y andamos de la mano, caminando, un cafecito, lo que tú quieras, que es bueno dedicarle un día, ¿no? De la semana o del mes, como tú quieras, pero si quieres que la esposa esté más contenta, pues una vez a la semana. Entonces, la mamá de Rumiko, que ahorita son los pastores que quedaron, le dijo a Rumiko, dice el papá, ¿viste? Ahí van los pastores de Rumiko agarraditos de la mano. ¡Qué ridículos! ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que Rumiko anda con ellos? O sea, nos criticó, y luego la mamá fue y le dijo a Rumiko, tu papá dijo todo eso de ellos, pero yo me quedé pensando adentro, ¿cómo me gustaría que tú me llevaras de la mano en el centro? O sea, en todas las culturas es lo mismo. La mujer está ansiando esos momentos, ese cariño, ese romanticismo. Y Rumiko y Yoshihiro, cuando convivieron con nosotros, que luego los dejamos de pastores, dijeron, nosotros queremos una familia como la de ustedes. Y para nosotros esa fue la graduación, de que ya nos vamos a México otra vez. Y ellos sí nos imitaron. Así como Pablo dice, imítenme a mí. ¿Cuándo me han visto hacer eso? Entonces, que otras familias tengan el deseo de imitarte, de decir, yo quiero una familia como esa. Y de veras que ellos nos siguieron. Inclusive ni siquiera metieron a sus hijas a la escuela, les dieron homeschooling, porque las escuelas en japonés es un poco peligroso lo que es el bullying y lo que es la presión del bullying, que hay niños que hasta se suicidan de cómo otros niños los presionan, le tienen que robar a la mamá, llevar todo lo que le piden esos niños en la escuela, y algunos acababan hasta matando a la maestra, y luego ya pasan los años y lo estamos viendo en México, ¿no? En Monterrey. Entonces ellos decidieron educarlas en la palabra de Dios, que no se contaminaran con una sociedad amoral,
y son unas niñas preciosas, están en la alabanza. Ella ya vino a Epicentro a estudiar, ya se regresó, tiene un ministerio por Facebook para los que se andan suicidando. Entonces ella pone así videos y videos y lo ven y lo ven y lo ven. Si tú estás a punto de hacer esto, piensa, ¿quién te hizo? Tú tienes un creador, tú eres importante, Dios te ama. Y empieza a hablar así. Le han hablado o mandado recaditos. Yo estaba a punto de, pero cuando vi tu video, paré lo que iba a hacer. Ahora, eso, porque nosotros no estamos nada más porque es mi familia, es porque nos vamos a reproducir en nuestros hijos, que ellos nos estén imitando y que reproduzcan más familias cristianas. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestra mano para guardar el orden de la familia. Y dices, es que yo no puedo, pero Dios ya te dio la autoridad. Tú eres el que gobiernas tu casa y tu esposa está para ayudarte como ayuda idónea, como consejera, como acompañante tuya. Estamos completos cuando nos casamos. Es un regalo de Dios que me dio mi esposo. Yo ya no estoy sola, ya no ando buscando con quién salir y con quién ir al cine, con quién ir a no sé dónde. Yo ya tengo mi esposo. Es lo que debemos de sentir cuando nos casamos. Pero tenemos un dicho terrible que dice, ya se casó, ya se amoló. ¿Pero verdad que no es cierto? No. Qué bueno que dijeron que no. Sí, es que está grabado. Pero no es cierto, es un regalo de Dios que ya nos tenemos, ya estamos juntos, ya tenemos con quién compartir la vida. Los hijos va a ser un momentito que Dios nos los da. Pero tenemos con quién compartir toda la vida hasta que la muerte nos separe, cuidarnos el uno al otro, gozarnos el uno al otro. Entonces yo creo que estamos a muy buen tiempo de enderezar nuestro camino y de tomar ese lugar que nos corresponde espiritualmente. La mamá también tiene mucho que ver en el área espiritual, porque yo les digo a las mamás que los esposos no quieren nada de Dios y que no les dice nada a los niños de Dios. Les digo, pero él se va ¿a qué horas? No, pues para las 7:30. ¿Y a qué hora regresa? Pues como a las 7, 8. Ah, bueno, pues tú tienes muchas horas para enseñarles a tus hijos. Porque es un mandamiento. No es que si tu esposo no quiere, pues tú tampoco. O sea, yo les voy a enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Y si el esposo no quiere, pues mientras no está, yo educo a mis hijos en la palabra de Dios. Y al final Dios nos va a dar la victoria. Pero creo que somos esa célula de la sociedad que se tiene que repetir, pero a la manera de Dios, no a la manera del mundo como lo están haciendo ahorita, ¿no? Que el que hace las peores cosas es el más aplaudido. Pero el que está en la iglesia y que hace las cosas de Dios, que lee la Biblia, qué bárbaro, es criticado totalmente. ¿A poco tú andas en esas cosas? Nosotros pasamos por mucha persecución. La familia de mi esposo nos dejó de hablar y de ver por 2 años. No lo puedes creer, ¿verdad? Que unos abuelos no quieren ver a sus nietos por 2 años. ¿Pero por qué? Porque habíamos cambiado. Para bien, pero no importa, cambiaste. Entonces, es necesario a veces pasar por muchas tribulaciones para permanecer y ganar el reino de Dios y para ir al reino que nos espera. Entonces, pues no importa lo que hagan los demás, no importa lo que hagan tus vecinos, no importa lo que hagan tus amigos. A lo mejor la presión de grupo de repente es fuerte en el trabajo o entre los amigos, pero creo que estamos en tiempos que debemos de aceptar la crítica, la persecución y lo que sea por salvar a mi familia. Porque estamos hablando de eternidad, no solamente lo que aquí voy a hacer y voy a estar con Dios, no. Es que me espera una vida eternamente y yo quiero que mis hijos se vayan al cielo.
que verdaderamente conozcan a Cristo. Pues no sé si hay alguna pregunta o algo que se quiera añadir. ¿A qué hora será que terminamos? A las 4. Nos quedan 10 minutos. ¿Una pregunta? O resumimos como lo hicimos en la otra clase. ¿Quién nos viera de ¿Qué? angustias? Como cuáles son una lluvia de ideas de lo que se vio, como para hacer un resumen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo qué podrían decir? Del sacerdote es el que la cabeza del hogar, Gobierno. es el que gobierna El orden. Con la ayuda de la... con la ayuda de su esposa, perdón, El orden. que pone orden en su casa, Protege. que protege, Yo tengo una pregunta, cuando a veces tienes que poner orden sí, y que a veces implica pues, muy duro, por ejemplo con los hijos, es decir, tienes que poner orden y no me refiero, por ejemplo, que a veces lo que dice la palabra con vara cuando están chiquitos y todo, pero ya cuando están grandes y que tienes que poner orden y el orden implica, por ejemplo, no puede implicar muchas cosas, pero que implica levantarles la canasta totalmente y limitarlos de una manera muy drástica por lo que están haciendo, pues hasta dónde apretar mucho que no se ahoguen y hasta dónde decir pues no le apretas nada y siguen por los demás. Mira, el ejemplo que tengo con mi mamá que oró por nosotros es de que ella se la pasó en oración y veía las cosas que andábamos haciendo nosotros, que no eran drásticas como tú me estás diciendo. Pero yo creo que una parte importante es la oración como padre, que tienes la unción de parte de Dios y la autoridad para orar por ese hijo. Y por el otro lado, no perder contacto con ese hijo para poder decirle algo. Nosotros cada vez que estamos con los hijos, pues algo les decimos, porque les decimos, ¿sabes qué? Nunca voy a dejar de ser tu papá ni tu O sea, mamá. una solución, vamos a decir, que no aplica, es decir, pues te vas, sería lo peor porque entonces ya no tienes contacto. Bueno, yo considero que cada ejemplo es diferente, porque nos tocó un caso, por ejemplo, de un hijo rebelde, feo, que empezó en drogas y aparte iba a la iglesia por obligación y todo, pero luego empezó en la secta de la Santa Muerte y metió la Santa Muerte a su cuarto y tenía todo lleno de cosas ahí horribles. Eso es una influencia satánica en tu casa, que entonces el papá tiene que tomar una autoridad y decir, hijo, mientras vivas en este techo, yo no permito que esas cosas pasen aquí. Sacas todo, si quieres vivir en esta casa, sacas todo. Ah, no, pues ya me voy. Voy a estar orando por ti. Y no te estoy corriendo. Yo no te estoy corriendo, pero tú no quieres sacar. Tuvimos el caso de otro muchacho que el papá casi se mata cuando le declara que es homosexual. Y entonces, ¿pero qué hacemos? Se nos va a ir de la casa y no sé qué, y no sé cuánto. Puedes luego editar algo, ¿verdad? Sí, ese no está subiendo en vivo, se puede. Ah, bueno. Entonces le dijimos, pues tú tienes que poner reglas en tu casa, mientras vive en tu casa, que tú le des el dinero y que todo, y decirle las cosas que Dios dice, para que lo alertes, que está haciendo mal y cuál es su destino eterno. Es que se me va a ir de la casa, pero ¿qué prefieres? ¿Que nunca le avisaste? Y delante de Dios te vas a sentir peor. Entonces, ella no quiso hacer el intento ese porque pues no quería que su hijo se fuera de la casa y no sé qué. Entonces llega todo a manejarse de tal manera que, oye, pues quiero que conozcan a mi novio, que venga el novio, que no sé qué, y vino a la casa y ella preparándoles el desayuno, decía Adriana, y ellos dos ahí de la mano. Y dije, es que cada vez estás permitiendo más en tu casa aceptar lo que no es. Yo prefiero que se vaya y venga arrepentido como el hijo pródigo a dejar que en mi casa, que es la casa de Dios, estén pasando esas cosas. Por eso te digo que y luego después de eso
pues quería presentarlo en la boda de no sé quién de sus primas para que ya lo vieran con él. Y no hallaban qué hacer, y con todo el consejo que les dimos, y acabó mal todo. ¿Por qué? Porque yo prefiero amonestarlo y decirle cuál es su destino eterno, a que nunca hice nada, nunca dije nada, pero la esperanza de que como hijo pródigo, orando y todo, él puede regresar a la casa de su padre. Porque hay casos muy diferentes, ¿verdad? Pero cada caso, eso sí se ve, si son drásticos y que están trayéndolo a tu casa, y hay muchas cosas de esas. Es como en España, los drogaditos, las mamás los sacan de la casa, ya no aguantan, ya no los aguantan, pobres. Entonces luego los mandan a Betel y se restauran y todo cambia. Pero mientras que son drogos, que le roban el dinero a la mamá, al papá, y que viene la policía, y que no sé qué, dice, yo ya no quiero a este hijo aquí en la casa, y los echan fuera. Todo eso lo están viendo sus hermanos más chicos. Sí, están contaminando aparte a los demás, y ellos están sufriendo mucho, casi prefieren no verlos. Mejor oro por él, pero sí, a muchos los corrieron de su casa porque ya no los aguantaban. Son casos diferentes y todo, ¿verdad? Muchas veces creo yo que depende de lo que decías ahorita. Depende de lo que decías ahorita, de que el varón no toma su papel de líder espiritual, y lo queramos o no lo queramos, Dios nos puso como líderes espirituales, y la mujer necesita un líder espiritual, y los hijos necesitan un líder espiritual, y si no lo tienen en ti o en mí, que en cada uno en su caso, lo van a buscar porque lo necesitan, así son creados. ¿Y dónde lo van a encontrar? Pues no sabemos dónde. Quizás lo van a encontrar en el pastor, o a veces hasta en la líder de mujeres de la iglesia, o en la calle. O en la calle. Los hijos lo van a encontrar a lo mejor en un maestro de deportes, o en otra religión también. O quizás en algún homosexual, porque le dedica atención, porque esto y que lo otro. Entonces, creo que lo que decías ahorita es muy importante. Dios nos puso como líderes espirituales, y la mujer necesita un líder espiritual, y tenemos que tomar ese papel. Y muchos de esos casos que estás comentando, creo yo que desde el fondo es porque el líder espiritual vio venir al lobo y no supo qué hacer, y dejó que se comiera a su oveja. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos conocimiento de cómo pelear con el lobo, con el león. Y hay que tener el conocimiento y las armas espirituales para poder destruir al enemigo que viene a quitarte a tu hijo de tu casa. Así es. Entonces, creo que es muy importante, de todo lo que hemos visto, el hecho de que nosotros nos comprometamos a tomar ese liderazgo espiritual, y si sabemos poco de la palabra, pues meternos a conocer más de la palabra. Sí. Pues Raúl, no sé si quieras orar por los varones. Pues miren, yo creo que Dios nos está hablando claro, y bueno, aquí Adriana que le ha tocado, que el Señor le ha traído por aquí, por allá en muchos casos, ¿verdad? Y sobre todo con lo que Dios usó de su trasfondo de psicóloga, etcétera, etcétera, y que Dios lo ayudó, y mucho de la consejería que dan, llegan como decir, tenemos una psicóloga cristiana, y llegan aquí y no saben dónde se metieron, dónde fueron a dar, ¿verdad? Con el Señor ahí. Entonces, yo creo que es un indicador para muchos de nosotros, y yo creo que tocó muchos puntos que ahorita nos pisó callos a muchos, ¿verdad? Nos pisó muchos callos, sobre todo de la ausencia, porque muchos podemos estar ausentes por el trabajo, y a veces nos toca estar, a veces son cosas de que hay mucho trabajo, a veces no, etcétera, etcétera. El problema es la ausencia espiritual. Esa sí es un problema, y ahí sí, para que veas que estamos fallando en ese punto, en ese tipo de ausencia, ¿no? Y pues hay que decir las cosas como son, empezando por mí y por los que estamos aquí. Esa falla es evidente,
y le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas, pero esa parte espiritual en la casa, pues los únicos que van a masticar ese amargo es tú con los tuyos, ¿no? Porque si tus hijos se te desbalagan a ti, yo no voy a masticar ese amargo. Y si mis hijas se desbalagan a mí, tú no vas a masticar ese amargo. Entonces, y Dios, mis hijas no te las dio como responsabilidad a ti, ni tus hijos a mí. Es a cada uno de nosotros. Dios nos dio eso. Pero juntamente con esa responsabilidad viene la provisión de Dios. Así es. Viene la provisión de Dios. La autoridad que nos has dado, que tenemos sobre Dios, es espiritual. Gracias. Y la autoridad espiritual no te la ganas. Esa Dios no la da, es otorgada. A veces los hijos y nosotros mismos confundimos autoridad moral con autoridad espiritual. Y queremos corregir a nuestros hijos y nos dicen, pues si nunca estás, ¿tú por qué me dices cosas? Y el hijo está confundiendo la autoridad moral, porque dice, nunca estás, no tienes autoridad sobre mí, con la autoridad espiritual, que esa Dios la otorga. ¿Cómo es que tenemos autoridad de Dios sobre nuestros hijos si lo único que aportamos fue un esperma? Fue lo único que aportamos ahí. Bueno, pero Dios nos dio autoridad espiritual, y eso es la provisión. Viene la responsabilidad junto con la provisión. No es decir, te exijo y te demando de ti esto y a ver cómo le haces. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es, te exijo y te demando esto de ti, y aquí está toda la provisión de Dios. Dice en 1 Pedro, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya están dadas. Si las agarras o no las agarras es cosa tuya. Digo, aquí no es aquí ni a fuerza ni los zapatos entran. Aquí es voluntario. Entonces pues yo creo que vamos a orar y vamos a aprovechar que está aquí Adriana y que ore por nosotros, por todos, ¿no? Para pedirle que nos quite nuestra mente todo el Señor todas esas mentiras, y que empezamos a ejercer esa autoridad espiritual. La autoridad espiritual no quiere decir control. Autoridad espiritual es protección. Entonces digo, la más simplista de todas las definiciones es esa. Implica más, pero una que sí no implica es control. Eso no es protección, y de ahí se derivan otras más, pero control nunca. Entonces pues vamos a orar, y si alguien quiere que se ore por eso, por esa deficiencia de autoridad espiritual en la casa, pues póngase de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude con eso. ¿Alguien quiere que se ore por eso? Póngase de pie, no le saque. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, porque nos has enseñado muchas cosas, Señor. Yo declaro que cada varón que está aquí, tú lo has creado como varón y venía con ese potencial de cabeza y de autoridad de su casa. Declaro que hay una unción sobre ellos, que viene el Espíritu Santo a revelarles todas las cosas, porque son tus amigos, Señor. Y tú les estás revelando cosas que antes no entendían. Pero pedimos al Espíritu Santo que venga con autoridad y dé la unción que necesitan para poder hacer todas las cosas del ministerio del sacerdocio. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que son vidas cambiadas, transformadas, que usan su autoridad para bendecir, para enseñar, para edificar, usan su autoridad para proteger. Y esa es una autoridad que se respeta, no es una autoridad que crea rebeldes. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por esa autoridad que es sobrenatural, porque es espiritual. No es una autoridad que se da en la tierra, es una autoridad que viene del cielo. Y declaro que hoy tú estás derramando desde el cielo autoridad espiritual como sacerdotes, como reyes de su casa, como cabezas de su casa. Te pido que en ellos siempre exista el amor, el respeto, la misericordia, la segunda oportunidad, y que aquellos que han fallado vayan rumbo a la santificación con el conocimiento de que tú les has perdonado y que ellos pueden empezar una vida nueva y
pueden quitar todo lo que han hecho de una manera incorrecta. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos orden en la vida de cada varón aquí, declaramos gobierno que viene de lo alto para que ellos puedan gobernar su casa y honrar a sus esposas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has derramado esta tarde. No es casualidad, no es una palabra hablada al aire, es porque tú estás levantando varones conforme al corazón de Dios. En el nombre de Jesús, Señor.